Sesión de aprendizaje profundo. Bueno, cuando hablamos de aprendizaje profundo tenemos que remontarnos a los años 1940 y algo, cuando se inventó el algoritmo del perceptrón. Lo que ahora comúnmente se llama como neurona, se inventó en ese año y le llamaron perceptrón en ese momento. El perceptrón es un algoritmo que tiene como una función logística, que tiene esta forma más o menos, y corresponde con una fórmula de este tipo, ¿no? Una ecuación de ese tipo. Básicamente, de forma práctica, ¿no? Consiste en una función que tiene varias entradas, x1, 2 y 3, y bueno, esto es igual a una función de activación de una suma pesada de esos elementos. ¿Qué es una suma pesada? Una multiplicación entre cada una de las entradas por un peso específico, sumado y sometido a una función de activación, ¿no? Tenemos los ingresos de datos, tres datos en este caso, tres pesos, ¿no? La suma pesada, la función de activación y el resultado y, ¿no? Que podría ser la predicción y que después es comparado contra los datos de la realidad, ¿no? En Python, el perceptrón básicamente se puede implementar de esta manera, ¿no? Tenemos los hiperparámetros, el umbral, la tasa de aprendizaje y una función perceptrón que va a tener dos argumentos, los valores y los pesos, que van a ir cambiando los pesos con cada iteración, con cada entrenamiento, con cada época, digamos, y va a retornar una función de activación de una suma pesada de los valores con los pesos. La suma pesada, la multiplicación de los pesos por los valores, y la función de activación en este caso está haciendo una comparación contra un umbral para devolver un verdadero o un falso, ¿no? Esa es la implementación del perceptrón. Para lo que son las funciones AND y OR, se pueden utilizar un único perceptrón, es decir, un perceptrón simple, para poder predecir los valores de una función AND, una función OR, ya que son funciones que se pueden aprender ya que son linealmente separables, es decir, hay una sola línea y eso es lo que tiene que aprender, digamos, el perceptrón. Y bueno, en qué área está el positivo y en qué área está el negativo, digamos, ¿no? En qué área está el 0 y en qué área está el 1, respectivamente. Entonces esto puede ser aprendido pues por un solo perceptrón y eso es lo que vamos a ver ahora en la práctica. Sin embargo, para la función SOR, que requiere dos líneas, ¿no? Que requiere dos líneas, por lo menos se necesitarían dos capas de neuronas. Digo por lo menos porque en las pruebas realizadas, según el número de iteraciones, podría resultar insuficiente, ¿no? Eso también lo vamos a ver ahora en las pruebas que se van a realizar al finalizar la presentación. ¿Por qué? Porque no solamente es que el perceptrón aprende el límite, que sería estas líneas, sino que además el perceptrón también tiene que aprender qué área es la que corresponde con 0 y qué área es la que corresponde con 1. Y no solamente eso, en el caso del SOR, además tiene que aprender que no solamente es el área que va de esta neurona, sino que también es una intersección entre las dos áreas de las dos líneas. Entonces, por eso que muchas veces resulta insuficiente las dos neuronas y bueno, y un ciclo muy alto de épocas o de entrenamiento, ¿no? ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahora en la práctica, pero lo mínimo que se requeriría teóricamente son dos perceptrones para aprender una función OR, ¿no? Un perceptrón multicapa luce de esta manera. Tenemos las entradas que son las X de 1 a n y vamos a tener una capa que le vamos a llamar una capa de entrada, que estos son los perceptrones que van a recibir las entradas directamente.
Luego vamos a tener una o varias capas ocultas, eso según la arquitectura que se diseñe del modelo que vamos a operar. Obviamente esto al momento que se programa se, se va haciendo pruebas para poder ajustar el modelo a los datos y que tengamos el mejor resultado posible, la mejor predicción posible. Esa es la idea. Porque la capa de salida lo que nos da al final es la predicción. Entonces vamos a tener una función con n parámetros que pues va a generar una fórmula, una ecuación que cuanto más parámetros va siendo más compleja. Así va funcionando esto del perceptrón multicapa. Por ejemplo, según ChatGPT, OpenAI, indica que tienen 175 mil millones de parámetros. O sea, es una función con 175 mil millones de X. Y la función ha de ser resuelta con una ecuación, pues que es muy larga, ¿no? Muy larga, imagínense, para... Bien. Luego tenemos los tipos de problemas que aborda el perceptrón multicapa. Básicamente aborda dos tipos de problemas. Los problemas de regresión, que consiste en hacer una predicción de unos valores que van a ser continuos y que están representados por una ecuación matemática, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera hace la predicción ajustando la curva a los datos de entrada, digamos, de los datos de la realidad. Esa es la regresión. Y los otros tipos de problemas que aborda el perceptrón multicapa son problemas de clasificación. Eso significa que dado un conjunto de datos, estos son clasificados en función a una, a una función también, pues, ¿no? Una función matemática, o en función a un parámetro, o en función a un criterio, ¿no? Y ahí se hace la clasificación. El objetivo de esto es predecir un nuevo dato, si va a pertenecer a la clase A o a la clase B, ¿no? ¿A qué clase de esta clasificación va a pertenecer un nuevo dato? La predicción corresponde a eso. Acá tenemos las diferentes arquitecturas de redes neuronales que se pueden construir, ¿no? En función a los algoritmos disponibles a la fecha. Primero tenemos las redes neuronales multicapa, que están especificados para datos tabulares como datos de entrada. Se aplica a clasificación y regresión. Es fácil de implementar, de hecho el ejercicio que nosotros vamos a realizar en la parte práctica corresponde con el primero, ¿no? Corresponde con esta MLP. ¿No? Es fácil de implementar de forma general, pero es ineficiente con datos complejos como por ejemplo imágenes o secuencias, ¿no? Luego tenemos el modelo secuencial, que también lo vamos a ver con el Keras, con una librería que se llama Keras, donde se utiliza también para datos lineales, utilizado para clasificación y regresión simple, ¿no? Ideal para prototipos y arquitecturas simples, y limitado para arquitecturas no lineales, ¿no? Tan limitado, digamos. Luego tenemos las redes neuronales convolucionales, CNN en sus siglas en inglés. Corresponden con datos que puedan ser imágenes o datos espaciales, ¿no? No hace regresión, solo hace clasificación de imágenes, captura las relaciones espaciales y no es adecuado para las secuencias. Esta arquitectura de red neuronal lo vamos a ver en la última clase, que va a ser visión por computadora. Ahí vamos a poder analizar un ejercicio de este tipo. Luego tenemos las redes neuronales recurrentes, que son usadas para secuencias temporales, básicamente para problemas de procesamiento de lenguaje y audio. Y bueno, captura de dependencias temporales, y su desventaja tiene problemas con secuencias largas. Luego tenemos esta arquitectura LSTM-GRU, que se utiliza para secuencias muy largas o largas,
Básicamente su aplicación es en procesamiento del lenguaje natural, por sus siglas en inglés, ¿no? Predicción de series, tiene mejor manejo de las dependencias largas, pero es computacionalmente costoso, ¿no? Demanda mucha CPU o mucha GPU o mucha TPU, ¿no? Bien, luego tenemos el Deep Learning. Vamos a ver un poquito de teoría acá. El Deep Learning, bueno, es un subcampo del Machine Learning, o sea, del aprendizaje automático, que utiliza redes neuronales profundas, ¿no? ¿A qué se le llama las redes neuronales profundas? Básicamente al perceptrón multicapa. Esta es una red neuronal profunda que tiene capas de entrada, ocultas y capas de salida. ¿Okay? Eso es lo que es una red neuronal profunda. Permite que las máquinas aprendan patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. Básicamente se compone de varias capas de neuronas artificiales o perceptrones, nombre original perceptrones. Tiene capas de entrada, capas ocultas, una o varias según la arquitectura que se vaya a plantear, y tiene una capa de salida o una neurona de salida, ¿no? O un perceptrón. Usa backpropagation, que es una retropropagación, para ajustar los pesos y minimizar error. Hay funciones no solamente de backpropagation, sino también una función de activación y una función de pérdida también. ¿Okay? Bueno, existen características claves, ¿no? Sus características claves son las redes neuronales profundas, muchas capas ocultas para aprender representaciones complejas, se requieren de muchas capas ocultas. El entrenamiento está basado en grandes volúmenes de datos, hace uso intensivo de GPU y procesamiento paralelo. Los algoritmos más comunes, las redes neuronales convolucionales, que son para temas de gráficos, videos o visión por computadora, las redes neuronales recurrentes utilizadas para el procesamiento de secuencias como texto o audio, y el Deep Q-Networks. Esto lo vamos a ver, el concepto de la Q-Table, lo vamos a ver en la siguiente sesión, que corresponde con aprendizaje reforzado, aprendizaje por refuerzo. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver el Keras, ¿no? Que es una librería de Python que abstrae varias librerías o bibliotecas de, procesamiento de perceptrones, ¿no? Como el TensorFlow, el PyTorch y también, bueno, y alguno otro también, ¿no? Entonces, al abstraer, cuando se genera código con esta librería, puedes a su vez utilizarlo pues con alguna de estas bibliotecas, ¿no? que ya existen, que son un poco más difíciles de manejar si es que no se hace con el Keras. El Keras lo simplifica el uso de estas librerías. El paso número 1 es obtener un conjunto de datos. Existen datos que ya vienen con la librería, vienen en Keras Dataset, y bueno, se puede cargar para poder hacer, digamos, un ejemplo, entrenar los datos y todo ello, básicamente para test, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se tienen esos datos que vienen, digamos, con la propia librería, y también se pueden hacer una descarga, ¿no? Podemos descargar la data y, bueno, también tratarla respectivamente. Luego hay que seleccionar la arquitectura. La arquitectura se va a seleccionar según el modelo que se requiera, ¿no? En este caso siempre se usa un modelo secuencial, ¿no? Y después, ¿ve? Acá generamos 3 modelos secuenciales porque vamos a hacer 3 arquitecturas. Una arquitectura es del perceptrón multicapa, que se utiliza de esta manera, añadiendo esta capa que se llama dense, ¿no? Y ahí, según el tipo de clasificación que se va a realizar, si va a ser una clasificación binaria, va a ser una clasificación de multiclases, o sea, varios tipos que se vayan a clasificar, o si fuera a ser una regresión. Aquí están los modelos de cómo tienen que utilizarlo. Otra arquitectura es la red convolucional, ¿no? Esta red convolucional, como saben, se utiliza para visión por computadora, y bueno, tiene
hay que realizarlo también de esta forma, ¿no? Es algo que se va a ver en la última sesión. También tenemos las redes neuronales recurrentes que se realizan de esta manera, ¿no? Luego de haber seleccionado la arquitectura, procedemos a compilar el modelo con el método compile y bueno, pasándole los atributos respectivos, ¿no? Como el optimizador, la función de pérdida y qué métricas deseamos ir almacenando a medida que se va haciendo el proceso de entrenamiento. Se definen aquí qué métricas vamos a ir almacenando. Las métricas no afectan a los pesos digamos, del entrenamiento, es simplemente datos que después se van a mostrar al momento que se hace la evaluación del modelo, datos que se van obteniendo. Bien, entonces ahí compilamos según si fuera un perceptrón multicapa para binario, para multiclase, o si es una regresión. Asimismo, si es una red neuronal recurrente, también se compila respectivamente. Luego entrenamos el modelo con el FIT, ¿no? El famoso método FIT nos sirve para hacer el entrenamiento. En el entrenamiento le tenemos que especificar el número de épocas, está acá. También por defecto el tamaño del batch que se lanza es de 32. ¿Ok? Entonces 15 épocas lo va a hacer en un solo batch, ¿no? También se puede modificar el tamaño del batch. Acá especificamos si vamos a tener información de salida a medida que se va haciendo el entrenamiento. Un verbos 1 nos permite observar cómo se está haciendo el entrenamiento, qué datos estamos obteniendo en cada época. Y bueno, hay una data de validación que también se puede incorporar. Luego de realizar el entrenamiento, hay que realizar las predicciones con el método predict. Ponemos un nuevo conjunto de datos y hacemos la predicción respectiva, ya sea una predicción de clases o una predicción de datos, ¿no? Bien, luego finalmente evaluamos y ajustamos el modelo con esta función evaluate, lo cual nos va a dar, acá en el score, nos va a dar el conjunto de datos que previamente hemos seleccionado al momento de hacer la compilación. Aquí ven, estas métricas, esa es la que nos va a dar este método evaluate. Entonces, para que nosotros podamos, pues, confrontarlas, observarlas, ¿no? Y evaluar el modelo. También podemos en esta librería hacer la carga o la recarga, ¿no? O la recarga o la recuperación, ¿no? De los modelos. Es decir, una vez que ya hemos entrenado nuestro modelo, podemos guardarlo en un archivo y para ya no volver a entrenarlo, digamos, no gastar ese tiempo del entrenamiento, porque podría ser muy costoso, ¿no es cierto? En términos de CPU, memoria, tiempo. Y después también podríamos con esta función load model de Keras importar ese modelo y usarlo, ¿no? Ya un modelo entrenado. Bien, ahora vamos a ir a la parte práctica. Lo primero que vamos a ver, como se mencionó, es el algoritmo perceptrón, un perceptrón simple, ¿no es cierto? Para poder predecir las funciones AND y la función OR. Bien, para ello vamos a utilizar, bueno, nuestros hiperparámetros, el umbral y la tasa de aprendizaje. Luego vamos a tener aquí los datos. Si observan los datos, está la tabla de verdad, ¿no? 0 por 0, porque vamos a tratar una función AND, es lo que vamos a programar un perceptrón para resolver un AND. Y 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Bueno, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Esa es la tabla de verdad de la función AND. De esta función, si se dan cuenta, está comentado este dato, justamente que es el dato que vamos a predecir. O sea, para no ponerlo dentro del conjunto de entrenamiento, sino va a estar dentro del conjunto de test. Bien, entonces aquí podríamos observar también, ya lo estoy ejecutando para que vaya conectando, ¿no?
Acá podemos observar el modelo, que es el algoritmo perceptrón, que están las tres funciones que habíamos visto en la teoría: el perceptrón, la suma pesada y su función de activación, ¿no es cierto? Y luego acá ya realizamos el entrenamiento, ¿sí? En el entrenamiento, bueno, tenemos la época, empezamos con la época 1 y va sumando, ¿no? Así va. Es bastante verboso, digamos, este algoritmo, justamente con fines didácticos, ¿no? Y acá están los pesos, ¿no? Los pesos es una matriz, en este caso un vector de dos elementos. ¿Por qué? Porque tengo dos datos en X, ¿no? Aquí todos mis X tienen dos datos. Por ese motivo es que hay dos pesos, para ir ajustando la tabla de pesos. Bien, entonces acá, bueno, primero que imprimimos es la época, acá está. Y luego, bueno, hay un contador de errores para saber cuántos errores se están generando, ¿no? Y bueno, cuando ya no tengamos ningún error, entonces se detiene el proceso, ¿no? Porque esto, miren, va a un bucle infinito, ¿ok? Y cuando ya, digamos, calza totalmente los datos de entrenamiento con las predicciones versus la data real, que es acá, estos datos de acá, entonces ahí sale del bucle, ¿no? Y pasa a la siguiente época. Bien, entonces acá tenemos el conjunto de datos XY, ¿no es cierto?, que vamos a obtener. Tenemos acá la función perceptrón, que es, arriba está definido, donde le pasamos las X de entrada, los valores de entrada, los X1, 2 en este caso, los pesos, inicia con un peso de 0, 0 y después va a ir modificando. Aquí tenemos la función de pérdida. Cómo se determina la pérdida es el Y deseado, o sea, el dato de la tabla de verdad, versus el Y resultado, ¿no? Si el error es diferente de 0, o sea, si es que hay error, sumamos un nuevo error y luego, bueno, luego lo sometemos a la retropropagación, a esta función de retropropagación, para poder ajustar los pesos, ¿no? Acá se ajustan los pesos. Imprimimos y bueno, pasamos al siguiente bucle. Si nos damos cuenta, para entrenar, en este caso se han utilizado cuatro épocas, cuatro ciclos, digamos, cuatro épocas. En la primera época hubo un error, en la segunda época un error, ¿bien? Y acá en la tercera época también un error, pero en la cuarta ya no hubo ningún error, entonces se dio por entrenado el modelo. Ahora vamos a hacer la predicción respectiva, ¿eh?, de este dato que no ha estado en el conjunto de datos de entrenamiento, que es este de acá, ¿no? Y cuando hacemos la predicción, vamos a predecir, nos debería dar 0 por 1, 0. Entonces está correcto, ¿no? Está bien entrenado, digamos, el algoritmo. Bien, ¿qué pasa si adicional le borramos en el entrenamiento este otro dato? Es decir, nos quedaríamos con un conjunto de entrenamiento de únicamente el 50% de los datos, ¿no? De antes teníamos el 75% de los datos, ahora nuestros datos de entrenamiento son solamente la mitad, el 50%. Vamos a entrenar el modelo, aquí, vamos a entrenarlo, ahí está. Bueno, está entrenado, también 4 ciclos, ¿ok? En 4 ciclos también ha determinado el entrenamiento total del perceptrón. Y ahora vamos a hacer la predicción. A ver, ¿cuánto es 0 por 1? ¿Ve? Me sale 0 también. O sea, digamos que sí la está acertando. Vamos a lanzar nuevamente. Vamos a hacer nuevamente la predicción. Y sí, también está acertando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vemos 1 por 0? 1 por 0, a ver qué es lo que nos va a arrojar. También 0. Es decir, le está acertando en los entrenamientos, le está acertando a ambos datos. A ver, último intento. Bien, entonces parece que ha hecho un buen entrenamiento y le ha acertado correctamente a estos dos datos que
que digamos están Ahora vamos a cambiar, a ver, a la función OR. Entonces en la función OR 1 más 1 es 1, ¿no? 0 más 0 es 0. Y aquí también sería 1, ¿verdad? Estamos cambiando la función OR, ya no es la función AND, solo para pruebas, ¿no? Bien, entonces estamos aquí entrenando. A ver. Hacemos el entrenamiento. Estamos probando 0 y 1. 0 y 1 debería salirnos, 0 o 1 debiera salirnos 1, ¿verdad? ¿Ve? Y acá hay un error. Ya no le acierta, ¿ve? Porque si estamos con el OR, ya no le está acertando a 0 y 1. 0 o 1, 0 más 1 sería 1, ¿no? Según la tabla de verdad. Si le agregamos este dato, y acá le vamos a poner que esto es 1, es un OR, ya no es un AND, estamos probando un OR, ¿cierto? Lo entrenamos el modelo. También acá hizo 5 entrenamientos, miren. Ya subió el número de entrenamientos a 5. Y probamos, ahí sí le acierta, ¿eh? A ver al revés, vamos a ver 1 y 0. También le acierta, ¿no? Cuando, digamos, cuando sucede esto, se dice en este caso que el modelo está sobreentrenado, ¿no? O que ha memorizado, el modelo ha memorizado los resultados. Y cuando sucede eso, cuando memoriza, digamos, cuando tiene todos los datos, todas las posibilidades del modelo, deja de ser un modelo útil porque ya no sirve para predicción. Ya no puedes predecir nuevas cosas al estar memorizado todos los resultados, ¿no? Entonces, digamos, no es lo que se busca. Lo que se busca siempre es que se pueda, que el modelo no memorice. Eso siempre tienen que estar observando al momento de evaluar sus modelos de inteligencia artificial. Tienen que evaluar bien. El OR no está funcionando. Sin embargo, el AND sí hemos tenido buen resultado, ¿no? Acá le ponemos 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y ya está. 1 por 1, 1. Ahí está el AND. Entonces vamos a volver a entrenar con el AND, donde hemos tenido un buen resultado, ¿no? Y a ver, predecimos. Ahí está. 0 por 1, 0. Bien. Después, en el siguiente ejercicio, vamos a ampliar el número de datos de entrenamiento para, digamos, tener un poquito más de manejo en esta parte de los datos de entrada. Bien, o sea, en este ejercicio, el siguiente, vamos a construir un perceptrón, obviamente orientado a objetos, ¿no? En una clase, para generalizar un poco más y ser un poco más exigentes con el algoritmo. Bien, acá se define la clase perceptrón, sus atributos respectivos, se inicializa, ¿no? La tasa de aprendizaje, número de interacciones, los pesos iniciales, el sesgo o error, ¿no? Y el contador de épocas. Luego se define un método de entrenamiento, FIT, donde le pasamos los valores X y Y respectivamente hace el entrenamiento respectivo con los cálculos por cada elemento, ¿no? Respectivamente acá tenemos la función de pérdida, la retroprogramación, ¿no es cierto? La función de activación, la salida lineal, digamos. Y si tiene errores igual a 0, igualmente sale del bucle, ¿no? Sale del bucle. Esto siempre tiene un máximo de iteraciones. Bien, además tenemos un método de predicción y un método de activación de la función, respectivamente, que indica, ¿no? Si el valor es mayor o igual que 0, entonces es su función de activación. Bien, ahora vamos a ejecutar esta parte de código. O sea, vamos a definir la clase perceptron
Y luego ahora vamos a hacer el procedimiento, ¿no?, de entrenamiento respectivamente. Miren, en este caso, en nuestros datos de entrada, ¿no?, ya no son 4, son 8. Y estamos obviando acá un dato, ¿no?, que va a ser el de prueba, justamente. O sea, digamos que el porcentaje de, de datos de entrenamiento es mayor, ¿no?, más o menos un 88%. Bien, entonces acá tenemos los resultados, ¿no?, para este caso, para este caso. Una operación AND también, ¿no? Es una operación AND. Bien, luego tenemos aquí el perceptrón, una instancia de la clase perceptrón. Y acá hacemos el entrenamiento respectivo y la predicción. Y después evaluamos las predicciones. Entonces vamos a lanzar. Aquí está. Este es mi conjunto de datos de entrenamiento. Okay, se dan cuenta hay 7 datos, ¿no? Okay. Ha acontecido únicamente 3 episodios, 3 épocas, ¿no? Se dieron cuenta esto es variable, ¿no?, según cómo se comporta el algoritmo. Los pesos finales que se han obtenido son estos en la tabla de pesos. Ha habido un error de, bueno, este es el sesgo final que ha tenido, y las predicciones son correctas, digamos, ¿no? Para este caso, este último caso únicamente es 1. Vamos a hacer ahora una prueba de esfuerzo. Vamos a poner el primer dato, 0000, el último dato de la tabla de entrenamiento, y acá los dos datos de prueba, ¿no? Este que no está en el entrenamiento y este que sí está en el entrenamiento. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Ve? Me hizo bien la predicción. Perfecto. Ahora vamos a eliminar este segundo dato también del entrenamiento. Este otro dato lo vamos a eliminar. Ok. Entonces acá hay un dato menos de salida. Volvemos a entrenar el modelo. Está entrenado. También hizo 3 épocas. ¿Ve? Y bueno, sus pesos finales y sus demás datos. Ahora nuevamente hacemos la prueba de esfuerzo. Y se dan cuenta que aquí falla. ¿Ve? Porque para esta 1 por 0 por 1 no es 1, sino es, digamos, 0, ¿no? Entonces ahí en este caso estamos observando que esta cantidad de datos resulta insuficiente para esta función y este modelo respectivamente, ¿no? Entonces ahí podemos observar que es muy importante seleccionar bien el conjunto de datos que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver el perceptrón multicapa. Como saben, el perceptrón multicapa digamos que genera varias capas ocultas, o utiliza varias capas ocultas para poder resolver problemas, ¿no?, como por ejemplo el del SOR, donde se necesita que las capas neuronales determinen un área de intersección entre dos líneas, ¿no? Es un área de intersección entre dos líneas. Para eso vamos a utilizar primero la librería scikit-learn, ¿ok? Y después vamos a utilizar el keras. Acá, bueno, importamos este clasificador, el multilayer perceptron clasificador. Ese es el modelo que vamos a utilizar, que es el mismo de arriba, ¿no? Lo mismo que hemos estado programando. Bien, o parecido, ¿no? Porque claro, es un algoritmo un poco más general el que estamos utilizando ahora. Asimismo, tenemos los datos de entrada, ¿no? 00, 01, 10 y 00. Es decir, todo el conjunto de datos completo, ¿no? Y las salidas esperadas, ¿no? Aquí está. Tenemos aquí el modelo. Entrenamos el modelo, hacemos las predicciones y determinamos, digamos, el grado de precisión. Bien. Entonces vamos a lanzar. En este caso,
estamos utilizando únicamente 2 neuronas. ¿Ve? Solo 2 neuronas con este algoritmo. Y acá podemos observar que tiene una precisión del 50%, ¿no? Vamos a hacer un guard, ¿no? Es el propio dice que no ha podido haberse una convergencia, porque no ha logrado pues un nivel de predicción mayor, ¿no? Entonces con 2 capas aparentemente no está teniendo resultado. Vamos a añadir 20 neuronas, en una capa con 20 neuronas. Vamos a ver qué resultado tenemos. ¿Ve? Con 20 neuronas, no con 2 sino con 20, hace una mucho mejor predicción y tiene un acierto del 100%. Eso significa que 2 capas, como les dije, es un poco insuficiente. Ya depende mucho del número de interacciones que se puedan realizar y el ajuste que puede haber de la tabla, ¿no? De eso dependería mucho. Bien, entonces acá podemos observar ese elemento. También se podrían añadir más capas, ¿eh? También es posible añadir una capa, por ejemplo, supónganse una capa inicial de 2 y una capa de 10. Vamos a ver si funciona. Una segunda capa de 10. ¿Ve? Tampoco no tiene un buen resultado. Hacemos 2 capas de 10. O sea, ¿qué sucede? 2 capas de 10, a ver. 10 neuronas en cada capa, tampoco, ¿eh? Justo esa es la cuestión. Hay que determinar en términos computacionales, ¿ve? Tampoco, no le acierta, 75% con 10 neuronas. Tiene que ser una capa de 20 neuronas. Esa es la arquitectura en este caso. Ahí funciona bien. Ese es el ajuste que se hace de los hiperparámetros para poder tener, digamos, un buen entrenamiento y las predicciones sean correctas. Luego vamos a hacer lo mismo con el Keras. Esta es otra librería que está disponible. Bueno, igual, lo mismo. Tenemos la tabla de verdad que está acá, ¿no? Y los resultados esperados para XOR. Bien. Vamos a crear un modelo secuencial, ¿no? Modelo secuencial, lo que estás creándose en este momento. Y acá activamos o añadimos una capa de 2 neuronas también, ¿no? Con esta activación ReLU. Y una capa de salida, ¿no? Una capa de salida con una neurona. Esta activación sigmoid, bueno, nos ayuda a tener una clasificación binaria, ¿okay? 0 y 1. Luego se compila el modelo, o sea, se define el modelo. Aquí se define la arquitectura. Aquí se compila el modelo, ¿no? Aquí podemos ver que la tasa de entrenamiento le hemos puesto 0.1. Es el por defecto en realidad. La métrica que vamos a ir acumulando en cada paso va a ser la precisión, ¿no? Y vamos a utilizar esta función de pérdida, ¿no? ¿Okay? Que nos ayuda para clasificaciones binarias. Luego hacemos el entrenamiento del modelo. Miren, estamos utilizando 50 épocas. No está siendo verboso para que no nos llene la pantalla, digamos, con los datos del entrenamiento. Son 50 interacciones. Y luego hacemos la predicción respectiva, imprimimos las predicciones y calculamos la precisión del modelo. ¿Sí? Bueno, entonces lo ejecutamos. Son 50 predicciones. Se dan cuenta, demora un poco más que el algoritmo anterior que utilizamos con SSI Kit-Learn, ¿no? Bueno, en el Keras, aquí, bueno, han hecho 52 milisegundos por paso la predicción respectiva. A ver, ve, nos ha hecho una predicción incorrecta, ¿no? No es correcta. La precisión del modelo es del 50%. O sea, no es correcto. Entonces vamos a cambiar el mismo paso que hicimos antes, ¿se acuerdan? Vamos a ponerle 20 neuronas, a ver cómo funciona. Lanzamos. Y en este caso, bueno, ya nos ha acertado, ¿no? Nos ha acertado digamos, en esta primera ejecución, esta segunda también. Esta es la tercera ejecución, tercer entrenamiento. Bueno, aparentemente 20 es el número correcto, ¿no?
Eso está comprobándose en este momento, ¿no? Tiene una precisión del 100%. Bien, vamos a hacer un cambio más. En vez de ajustarle el número de neuronas, le vamos a ajustar el número de ciclos, el número de épocas, y le vamos a poner 5000 ciclos. ¿Ok? 5000 ciclos, 2 neuronas. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo va con 5000 ciclos, 2 neuronas. Bueno, esto va a demorar, me parece que demora como 1 minuto, 2 minutos. Bueno, va a 20 segundos. Creo que no fue una buena idea poner tantos ciclos, pero es para que puedan observar cómo es que se va entrenando. De hecho, debimos haberlo hecho con el verbos, porque con el verbos podemos observar en qué momento ya está generándose la... Voy a detenerlo, ¿no? Porque como son 2 minutos, estamos en video, entonces no va a servir. Voy a poner solamente 500, ¿ya? Para que no demore los 2 minutos respectivos. Ahí está, ¿ven? ¿Ven? En cada ciclo me va mostrando. Miren, acá está su precisión, ¿ven? 75%, todavía no logra. No sabemos si en 500 interacciones va a poder lograr el 100%, porque solo tiene 2 neuronas, ¿no? Vamos en la época número 300 y no mejora, ¿no? La pérdida es la misma y la precisión del modelo también es la misma. Entonces, aparentemente en los 500 no va a lograr, no logró, ¿eh? Por más que le hemos dado 500 iteraciones, no ha logrado. Vamos a subirle a 10 neuronas. 10 neuronas en el otro modelo tampoco era preciso, tampoco se ha logrado tener 100% de precisión, ¿no? Acá ya tenemos miren, ya tenemos el 100% de precisión. Vamos a ver cómo evolucionó esto. En la primera época, como son 10 neuronas, ya lo aprendió en la época número 5 nomás, ¿eh? O sea, basta 5 épocas para que ya pueda aprender el algoritmo, un SOR, con 10 neuronas. Y si le ponemos 5, vamos a ver qué pasa si le ponemos 5 neuronas. O una capa adicional también podríamos ponerle, ¿no? Podríamos ponerle, a ver, 2 neuronas y una capa adicional de 5 neuronas. A ver qué sucede. Bien, vamos a entrenar nuevamente acá. Bien, acá como lo tenemos en verbos, entonces ahí podemos observar que con esta arquitectura, ya en la iteración número 10 ya tenemos valores, ¿no? Pero si dan cuenta, es menos efectivo porque cuando pusimos delante 10 neuronas solamente, me parece que en la iteración 5 ya teníamos ya el 100%. Acá tuvimos un 100%, pero después vuelta bajó y de ahí hemos tenido puro 100%, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es que ustedes jueguen con los parámetros, determinen digamos, la arquitectura más eficiente para su red neuronal, en función, pues, obviamente, de la evaluación que pueden hacer, tanto de precisión, de pérdida, y también lo que puedan observar en sus entrenamientos, ¿no? Bien, es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.